Y ahora el editorial con Glatzer Tuesta. Son las 7:05 de la mañana. Voy a hacer algunas consideraciones claramente sobre este punto que anunciaba, y tiene que ver con esta tensión que viene desde hace unas pocas semanas. Tal vez el 28 de julio en ese sentido fue un punto de inflexión. Me parece que un punto de abierta ruptura entre el presidente de la República y quienes directamente desde Fuerza Popular o algunos delfines intermedios que procuraban una relación de otra naturaleza le aconsejaban y decían a la oreja que el presidente no debería confrontar con Fuerza Popular, había cuenta que su belicosidad iba a ponerlo en apuro y llevarlo a una situación como la de Pedro Pablo Kuczynski. Pero el 28 de julio, ya ustedes saben, el presidente decidió optar por otra vía, y esto en claro relacionamiento con eso que venía expresándose ya con nitidez y que ayer ha tenido una nueva versión: la calle movilizada exigiendo que se hagan algunos cambios y que el presidente haga lo que se le entregó como único encargo: gobernar y no repetir la historia que lamentable y dramáticamente convirtieron a Pedro Pablo Kuczynski en un personaje políticamente insignificante y judicialmente sí muy relevante. Entonces el presidente optó por eso, y desde ahí han venido una serie de tensiones. El presidente de la República, al ganar la iniciativa, que aquí ya hemos abierta y largamente desarrollado, pues ha logrado instalar no solo en la discusión política algunos temas, sino en la opinión pública recoger aquello que como demanda insistente, yo diría, y en todo el país viene haciéndose, de que haga algo con este Congreso, y el presidente en esa dirección dio un paso, y el paso fue presentar esta cuestión de confianza que hoy día dentro de poquito ya se discute en el Parlamento. Y el presidente, al plantear la cuestión de confianza, hizo lo que ahora uno podría considerar, si es que no tiene determinado conocimiento de cómo se maneja en realidad la política, que el que puede haber terminado siendo un milagro, porque un Congreso de la República que no quería discutir los temas, que estaba boicoteando la posibilidad de que se apruebe para que pase por un referéndum, que ninguneaba al presidente, que decía que era monotemático, que decía que era irresponsable, que decía que no estaba haciendo lo correcto y era muy populista, al final terminó alineándose con lo que el presidente dijo, poniéndose a trabajar de una manera presurosa, y han aprobado ayer la primera reforma constitucional en torno al Consejo Nacional de la Magistratura. Voy a entrar en un ratito a hablar sobre si esa es la mejor propuesta. Me parece que no es la mejor propuesta, y que más allá de lo que políticamente puede haber significado para un presidente que se posiciona de mejor manera, pues es pésimo lo que finalmente ha terminado aprobándose, porque ahora está en manos de los que son claramente parte del problema la elección de quienes manejarán el Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy día ya no se llamará así, sino se llamará Junta Nacional de Justicia. Eso no tiene ninguna significancia que el nombre sea otro, si es que la estructura que se ha establecido, por más que efectivamente se diga de manera reiterada que esto va a ser por meritocracia, los que van a elegir al menos Consejo de la Magistratura realmente son, o los que van a elegir a jueces y fiscales, son personas enteramente vinculadas a el problema que hasta ahora no se soluciona. Pero voy a entrar en un ratito a ese tema con más detalle, y vamos a tener invitados que van a profundizar seguramente en algunos aspectos que no se están discutiendo sobre aquello. Pero en esa tensión política, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Terminó, es decir, el presidente se paró bien, ¿no es cierto?, logró pechar al Congreso y logró hacerlo trabajar y dejarse tonterías. Pues por lo que hemos visto ayer, sí, uno puede decir que sí, 112 votos de 113 que votaron, digamos, da cuenta de que lo único que los congresistas no quieren es perder el sillón que tienen en el Congreso de la República. Esa es la pura verdad. Y el presidente ahí ha tenido un logro y ha ganado ese primer partido, sin duda políticamente. Ahora, pero eso significa que hoy día le vaya bien en la cuestión de confianza. Es probable, porque los congresistas van a insistir en no perder sus privilegios, pero que al presidente del Consejo de Ministros seguramente lo van a golpear y buscar vapulearlo y desgastarlo. Me parece que eso va a pasar de todas maneras. Pero inclusive si no, o si le dieran la cuestión de confianza, que es abiertamente hoy una posibilidad, hace poco parecía que no lo era, porque
Este es el Congreso, como ya lo ha dicho otro congresista, de ganapanes, o sea, no quiere perder sus 23.000 soles a fin de mes, multiplicado por 15 y multiplicado por 3, eso es 1 millón de soles que ellos no van a poner en riesgo de ninguna manera, junto con todo la coartada o todo el cascarón que le ponen de inmunidad, que es impunidad en el caso de ellos, para no ser tocados durante este periodo, y encima para, por supuesto, gestionar sus propios intereses. Ese paquete, ese combo, es el que quieren ellos privilegiar y claramente es el que quieren mantener, y por eso es que van a probablemente votar a favor de la confianza el día de hoy, solo por eso. Pero inclusive en ese escenario yo le pido que nos pongamos a pensar qué puede pasar después. ¿Se acabarán las tensiones? ¿El presidente, habiendo ganado este encuentro, después la tendrá fácil? Pues parecería que no, porque el fujimorismo va a terminar muy golpeado. Ya sabemos cómo reacciona cuando no consiguen lo que quieren. Así comenzó esta historia tremenda de Keiko contra Pedro Pablo Kuczynski, bajo el entendido que le habían robado la elección. Y ahora mismo me cuenta gente relacionada con Fuerza Popular que el ánimo de Keiko Fujimori y de quienes alrededor de ella están orquestando todas estas cosas, que son básicamente el señor Klimper, el señor Figari y la señora Ana Gers, ¿no?, de Vega, y además con una participación muy cercana y consistente por la trayectoria, además que no es la que a todos los demócratas nos gustaría tener, de Luz Salgado, han impulsado una línea de confrontación de esta naturaleza y están en el ánimo de dejar que las cosas se calmen un poquito y después arremeter otra vez contra el presidente por varios otros temas que dicen tienen ahí pendientes para sacarlo cuando sea necesario. Ahora es impopular tremendamente porque las reformas están siendo apoyadas mayoritariamente por la gente, pero en otro momento puede que con el desgaste el presidente esté en una situación no tan amigable con la población y ahí seguir el camino que ellos habían hace poco imaginado les iba a ser menos complicado, es decir, el camino a la vacancia que el propio Salaverry había con mucha nitidez anunciado hace unos pocos días. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno lee las encuestas, hoy día Ipsos Perú plantea o difunde a través del Comercio otro extracto de la encuesta que ha desarrollado el fin de semana, lo que ha empezado a publicar el fin de semana, y le preguntan a la gente: ¿cree que Martín Vizcarra terminará su gobierno el 2021? El 60% dice que sí terminará y el 31% dice que no terminará. Ese 60% me parece que no solo es un asunto de cómo la gente lee lo que puede o no pasar, sino que claramente puede significar, si uno le pone del lado de la aprobación del presidente, que además significa no va a salir del cargo o no lo van a sacar porque nosotros vamos a pelear para que eso así sea, es decir, para que no salga. Puede ser que haya una combinación de cosas también, pero el dato duro es que 60% dice que va a terminar y 31% que no lo va a hacer. Pero escuchen ustedes esto que dice Ipsos Perú y me parece que es muy importante desde una cuenta nacional urbana rural. A la pregunta: ¿usted cree que en los próximos años, antes del 2021, primera alternativa, el Congreso intentará vacar al presidente Vizcarra? Sí creo, 67%. Es decir, la gente tiene clarísimo que esto no va a quedar acá y que el fujimorismo herido, dolido, no va a actuar con amistad, no va a actuar con cordialidad, va a actuar como lo hicieron con Kuczynski, con brutalidad. Claro, hoy día son más impopulares que antes, pero de que lo van a intentar es probable que por ahí sigan esa línea también. El Congreso logrará vacar al presidente Martín Vizcarra, es decir, una gente, la mayoría cree, 67%, que van a intentarlo, pero que creen que lo van a lograr, 37%. ¿Por qué? Porque yo creo que quienes imaginan o tienen claro de que pueden intentar vacarlo, también toman una posición y dicen, pero eso hay que tratar de evitarlo. El 37% cree que pueden conseguirlo, el 55% creen que no. Es decir, el presidente de la República hoy día está mejor ubicado políticamente frente a la población que el propio partido fujimorista en su alianza con el APRA, que en buena medida manejan el Congreso. Si la pregunta fuera, por ejemplo, si es que considera que el presidente de la República podría o debe cerrar el Congreso, ahí puede ser a la inversa, porque el presidente de la República tiene más popularidad y es probable que la gente esté más convencida de que eso es posible, ¿no es cierto?, que
pueda esto no conseguirse. Entonces el presidente está mejor ubicado y por eso es que los números hoy lo acompañan también en esto que podría ser una arremetida fujiaranista, como ha dicho ayer Pedro Castellano aquí en el programa. El presidente Martín Vizcarra, escuchen ustedes, intentará disolver el Congreso. Si no, solo van a ver los ataques de Fujimori. El presidente hoy día tiene más herramientas para defenderse. 61% cree que sí lo va a intentar. Que el presidente lo va a lograr, 41%. Es decir, esta historia de confrontación no necesariamente acaba con la aprobación del voto de confianza o el día de hoy, que va dentro de poquito a ser solicitado por el propio presidente del Consejo de Ministros, que ayer en una entrevista que daba al diario de La República, el congresista Guido Lombardi dice que debería cerrar un ciclo de César Villanueva ya en el Ejecutivo y que podría repensarse el vínculo de quienes colaboran con el presidente de cara a lo que va a exigir este nuevo momento. Este es un tema que me parece hay que mirar con mucho interés. ¿Qué cosa es lo que ha pasado el día de ayer en torno a lo que se ha aprobado? Ya hablé de la consideración política. Ahora, hay que tener en cuenta lo otro también. ¿Qué cosa va a pasar si es que cierran el Congreso? Y eso hay que decirlo también con claridad, porque hay voces, ¿no es cierto?, que no escuchan o que son distantes de la razón o de la inteligencia y que son más bien, de alguna manera, condensan el poco conocimiento o la mala intención de determinados sectores de desvirtuar un escenario que podría más bien ser una oportunidad para fortalecer las propias instituciones a través de reformas, o si es que se impide que se hagan estas reformas del Congreso de la República, de cambios sustantivos en su conformación para que pueda esto ser más propicio. Algunos afiebrados comparan esto con el 5 de abril del 92 y esto no es de ninguna manera así. Ni Fujimori es Vizcarra, ni el contexto es el mismo, ni menos el poder que tiene el presidente Vizcarra ha sido conseguido y ha sido utilizado hasta ahora de la misma forma que Montesinos y Fujimori abusivamente lo manejaron. Eso no tiene ningún punto de comparación, pero claro, se trata de confundir para decir que la actitud del presidente de plantear la cuestión de confianza para, como consecuencia de una negativa a su segundo gabinete, cerrar el Congreso, dicen que esto puede iniciar un camino a una dictadura, inclusive con una sinvergüencería propia del cinismo en la política. Algunos dicen que es como Maduro y quiere hacer como él, arbitraria y brutalmente las cosas, como pasa en el país amigo de Venezuela. Y eso no es así. Entonces eso hay que descartarlo como dato. No existe, eso no es así. Estamos en un nuevo mundo. Y lo otro es que se ha dicho, no, el cierre del Congreso no va a servir para nada, esto va a ser lo mismo, porque van a llamar elecciones, van a volver a postular y todos van a entrar de nuevo, y esto finalmente va a terminar siendo totalmente adverso a lo que el presidente quiere, porque después ya no va a poder volver a cerrar el Congreso, porque esa conformación nueva del Parlamento, que va a ser muy parecida a la de ahora, le va a hacer la vida imposible. Entonces, ¿para qué no vamos a hablar de eso? Inclusive hay algunos que, y a eso puede ser por ignorancia, que dicen que la comisión permanente, que debería quedarse trabajando inclusive en el supuesto de que se cierre el Parlamento, podría bajar al presidente y que le van a sacar cosas y con eso se van a traer abajo y que de todas maneras el presidente va en pie. Eso no es verdad, o es producto de la ignorancia que es propia de estos charlatanes que por azares de la vida terminaron en algunos medios y hoy con mucha altanería pero con poca inteligencia, pero claro, de manera muy panfletaria y de manera muy diría yo, porque la ignorancia es atrevida, muy atrevida, dicen una serie de cosas para la sensación de que tienen la razón, cuando eso es justamente lo que escasea en su razonamiento, ¿no? O en sus planteamientos. Entonces, ¿qué cosas están diciendo? Que pueden sacar al presidente, entonces que el presidente está metiéndose él mismo o se ha puesto una soga al cuello y él mismo se está autoliquidando. Eso no es verdad. Le abre nuevas posibilidades si cierra el Congreso de la República. No es que yo quisiera que eso necesariamente pase, pero si pasa tampoco debería ser tan dramático como algunos lo quieren plantear, no porque tengan una genuina defensa del sistema democrático y los riesgos que esto puede traer, sino porque quieren defender lo que hoy está pasando, porque han vivido colgados también de ese tipo de políticos, de ese tipo de correlación política que en los últimos años ha manejado el país, y por supuesto tampoco, así como los congresistas ganapanes, no quieren perder sus privilegios o su cercanía con el poder. Y eso es lo que está pasando en algunos medios de comunicación también. Entonces el presidente Vizcarra tiene esa posibilidad, pero si la cierra, ¿qué cosa va a pasar? Va a convocar a nuevas elecciones. Ahora, ¿van a postular las mismas agrupaciones? Sí, pero ¿ustedes creen
que después de estas elecciones alguien va a votar por el señor Becerril, alguien va a votar por la señora Letona, alguien va a votar por la señora Aramayo, alguien va a votar por el señor Mamani, alguien va a votar por el señor... O sea, digamos, esta gente que hoy día está diciendo que no va a cambiar nada hacia nuevas elecciones, ¿creen que esa gente va a ser elegida nuevamente? En segundo lugar, ¿creen ustedes que el fujimorismo, con el desprestigio que a pulso se ha ido ganando en los últimos tiempos, con una conducción mediocre, pésima, que ha tenido con Luz Salgado, el incomparable Luis Galarreta, que llevó al fracaso al Congreso de la República y a Fuerza Popular como una agrupación política que quería, dice, transformarse a las o convertirse al lado democrático y demostrar que hace también una gestión parlamentaria razonable, y casi destruyó la legitimidad del Parlamento de la República, y hoy día con una, no voy a decir la palabra que me pasa por la cabeza porque es muy temprano, agarra y empieza a acusar como si tuviera autoridad moral para decir alguna cosa un señor como Galarreta, y con Salaverry, que entró como de jovita, no, vamos a cambiar esto, y ha terminado, por supuesto, haciendo el juego a Keiko Fujimori y a Joaquín Ramírez, que son los que mandan en ese partido. Entonces, el fujimorismo creen que con eso va a ganar la cantidad de comunidades que tiene. No. Entonces, no hay que alarmarse tanto. Por eso es una posibilidad. La Constitución contempla eso. Además, es la Constitución del año 93 que hizo el propio Fujimori y de la cual participaron algunos que alrededor de Keiko están todavía hoy día activos en la política. Y por eso es que ahora, cuando cerraran las vestiduras y dicen, qué horror, esto va a ser como el 5 de abril, o esto va a ser como Venezuela, o esto finalmente va a terminar ser el reino de la arbitrariedad, y que si cierran el Congreso eso va a ser terrible porque va a dar visos de autoridad, es porque están razonando de su propia condición, porque el ladrón cree que todos son iguales que él, y no es así. En el Perú hay gente demócrata que dice, esta es la Constitución, aquí dice que esto es posible y lo vamos a hacer en el marco de lo que esto establece. Y por eso es que la sucesión, después de la caída de Pedro Pablo Kuczynski, se hizo sin problemas. Y el fujimorismo aplaudió. ¿Y por qué aplaudió el fujimorismo? Porque creían que iban como un monigote a manejar al presidente de la República, que en los primeros días y las primeras semanas actuó en coherencia con eso, que claramente fue una conversación con el fujimorismo. Pero pues dijo ya, o sea, digamos, suficiente. Y de aquí yo mando. Y empezó a hacer las cosas, y el fujimorismo, miren ustedes a dónde ha llegado, porque no sabe reaccionar frente a algo que no controla. Es decir, el fujimorismo solo funciona en estados excepcionales y solo cuando controla y tiene al árbitro comprado de su lado. Si no, no gana. Si no, no funciona bien. Entonces, cuando hay cuestiones normales que tienen, digamos, reglas claras y un respeto básico a los fundamentos del sistema democrático, y un presidente que, como dice la Constitución, gobierna y no se deja pisotear por ellos, no saben cómo actuar. Cuando no tienen una Estroza Pariachi, cuando no tienen un Chávarri en la fiscalía, como en los 90, cuando tenían su Chino Rodríguez Medrano, cuando tenían su Blancanelia, no saben cómo hacer las cosas. Por eso es que manejan la jugada así, o cuando tratan de la OMPE y el REC manejarlo, porque saben que no pueden ganar la elección si no hacen trampa. Entonces, esa es una lectura en base al comportamiento del fujimorismo. Entonces, cuando el presidente empieza a hacer las cosas de una manera distinta, que usted puede no gustarle, y usted puede creer que tampoco es la gran cosa, pero con lo que ha hecho hasta ahora, me parece que ha sido suficiente para que el fujimorismo se reconvierta, por lo menos pragmáticamente, aquello que la población está exigiendo ahora. Pero la población es fundamental, porque si baja la voz, baja el tono, esto no funciona, y otra vez las cosas empiezan a darse de la manera como pasaba antes que el presidente de la República tuviera esta actitud. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué cosa se ha aprobado bien en el Congreso de la República? Una cosa que la verdad es inconducente para los cambios que se requieren en la justicia. Es decir, si este Consejo o esta Junta Nacional de Justicia empezara a estar vigente mañana, porque no puede ser, una vez que aprueben los 4 proyectos que el Ejecutivo, las iniciativas que el Ejecutivo ha mandado, tienen que pasar por referéndum, eso va a ser en diciembre, esto se va a saber en enero, y probablemente comenzando el próximo año vamos a tener esta Junta Nacional de Justicia. Si es que las cosas se mantienen como están, que parecería va a ser así porque Chávarri no lo saca nadie, el señor Chávarri va a ser uno de los que elija, ¿no es cierto?, y nos, con su voto, ¿no?, como hace ahora con sus amigos fiscales que están comprometidos como él en actos que una fiscal ha dicho son criminales,
va a elegir en nuestro país el sistema de justicia que supuestamente es mejor para todos los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué les parece? Gracias a esta propuesta que ha sido aprobada. Yo no le resto mérito ni a la comisión que presidió el señor Wagner, ni al presidente por su voluntad de hacer los cambios. Pero este era un punto de partida para discutir algunas cosas que eran centrales, y la verdad, ahí no han abordado a una fórmula que sea la más conveniente. Lo que han hecho es que el presidente políticamente gane la iniciativa y se apruebe lo que él quería, pero eso que él quería y que ahora está aprobado no es lo que correspondía hacer en un escenario donde se necesitaba mayor especialidad para discutir estos temas. Y a mí me ha sorprendido, lo he dicho en buena oportunidad, gente vinculada a esta comisión que yo conozco y que trabaja estos temas hace algún tiempo. Hay algunos que recién lo acaban de conocer, el tema, digo, y bueno, se han dejado mover un poco por lo que la política anda diciendo. Pero me ha sorprendido que algunos claramente no tengan un punto de vista a favor, por ejemplo, de la participación de la sociedad civil en modalidades que podrían haberse incorporado a esta fórmula. Y lo otro, decir que el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, el contralor y rectores de 2 universidades. Es decir, imagínense usted pues a Orlando Velázquez, ¿no? Otra vez siendo parte de este consejo que va a nombrar o va a proponernos un sistema de justicia supuestamente distinto. No digo que él vaya a ser, porque él ya no puede ser, pero imagínense otro rector o esa creencia. ¿Por qué es un rector de una universidad? Eso me parece que es un asunto que claramente hay que criticar. Ahora, ¿qué cosa va a pasar? El presidente del Consejo de Ministros va a ir hoy día y va a ser cuestión de confianza, por las 4 proyectos que ha enviado al Ejecutivo, y ha dicho que todos son iguales, tienen el mismo peso, y que va a ir, y escuchando lo que ha dicho acá Cateriano, seguramente ha dicho que va a plantear la fecha límite en la que tiene que ser aprobado este proyecto, y si no se aprueba en esa fecha límite no sirve para nada, porque el referéndum tiene que darse ahora. Vamos a ver, ese es el otro problema, ganancia en lo político, pero en lo sustantivo y que tiene que ver con la justicia, pues un asunto poco reflexionado que me temo no va a ser tan importante para mejorar y resolver los problemas que la justicia tiene hace bastante tiempo y que se han evidenciado en estos audios de la vergüenza que se han difundido hace tan solo un par de meses, o se han iniciado o se han conocido hace un par de meses. Otra cosita que quiero mencionar, son las 7:26 de la mañana, hay varios temas, Carlitos, pero voy a tratar de vincularme solo a algunos de ellos, con cargo a que el resto lo trabajemos en el transcurso del programa. Hoy día todos los diarios lo resumen, voy a tomar lo que dice el diario El Correo: retiran obligación de congresistas para declaración de intereses. Esto realmente expresa la manera como algunos parlamentarios entienden se debe desarrollar o comportar un funcionario público. Cuando uno decide voluntariamente ser un funcionario público, lo que tiene claramente que entender es que se reduce al mínimo todo lo que tiene que ver con su vida privada, y que los niveles de escrutinio, es decir, los niveles de observación, los niveles de investigación sobre lo que hace y lo que ha hecho un funcionario público, son mayores a lo que se puede hacer con uno que no lo sea, porque esa es la diferencia. Es decir, nadie se puede meter a mi vida y exigirme cosas a mí, que soy un privado, o cualquiera de usted que nos escucha, amigo y amiga, pero a un juez, a un congresista, a un presidente de la República, a un ministro, a un funcionario de cualquier institución pública, sí se le puede exigir, porque ha decidido entrar a una esfera de esa naturaleza, con esas características. Entonces, una de las cosas que son fundamentales para que podamos desde la ciudadanía saber quién es quién, es que los funcionarios, los congresistas en este caso, declaren todos los intereses que tienen, que hagan una declaración de interés. ¿Qué significa eso? Yo trabajo en tal universidad, he participado de tal estudio, he escrito en tal o cual publicación, estoy relacionado con esta organización, tengo un relacionamiento con esta empresa, mi hermano hace tal, mi hermana tal, en fin, una declaración de intereses. ¿Por qué eso es importante? Porque una vez que se conozca todos los vínculos que tiene con distintas esferas, sectores o niveles de coordinación, o en fin, de relaciones comerciales, etcétera, es que uno puede fiscalizar si en que algún momento puede haber un conflicto concreto en su actuación. Si una persona que tiene una empresa consultora que busca que le saquen licencia a una empresa minera para que pueda extraer oro en una ciudad del país,
¿no es cierto? Si al día siguiente de que está gestionando una licencia de esa naturaleza lo convierten en ministro de Estado y él firma la resolución que le da la licencia a esa empresa para la cual gestionaba intereses cuando estaba en el sector privado, hay un claro conflicto de intereses. Pero eso pasa de manera muy seguida. ¿Pero por qué no se sanciona? Porque no se conoce. Entonces nadie se entera porque no había una declaración. Entonces, solo para poner un ejemplo muy concreto y muy menudo, ¿cierto? ¿Qué cosa han hecho los congresistas ahí en la Comisión de Constitución? Han sacado todo eso de lo que la ley debería exigir o la Constitución exigir para cualquier persona que se vincule al sector público y en particular a quienes van al Congreso de la República, porque estaba discutiendo el tema de la bicameralidad. ¿Quiénes han votado a favor del oscurantismo, a favor de que los ciudadanos no sepamos quién es quién y después nos encontremos con los Edu Vergara, que nos encontremos con los Joaquín Ramírez, con los Mamani, etcétera, etcétera? ¿A quiénes? Bueno, los miembros de Fuerza Popular y dos congresistas, uno más me ha sorprendido más que el otro, por supuesto, uno del APRA, que es Velázquez Quesquén, digamos, habrá que imaginar por qué será, y el otro es Juan Cheput, que la verdad no le encuentro alguna explicación racional a una actitud de esa naturaleza. Pero en el fondo lo que han hecho estos personajes políticos es a nosotros no permitirnos prender la luz para saber quiénes entran a la política. Y por eso es que se infiltran todos los personajes que ahora estamos viendo en el Congreso. ¿Cómo es posible que este haya entrado y no sabíamos que tenía este tremendo conflicto de interés? Ya, porque congresistas como estos que he mencionado, pues no quieren que los ciudadanos sepamos esas cosas. Y esto realmente es un asunto que me parece debería abiertamente cuestionarse, porque no puede ser posible. Uno puede hacer o constituir o relacionarse de la manera que mejor le parezca en el ámbito privado, siempre respetando la ley, por supuesto. Tú puedes hacer una sociedad con tu hermano, puedes tener ganas, pero en el Estado no, porque el Estado es, digamos, o la administración pública es el manejo y la gestión de lo que tiene que ver con recursos públicos y cuya consecuencia en la práctica afecta o puede beneficiar a la población. Por eso es que esto es de carácter público, no es propiedad de quienes llegan a administrarlo. Y por eso es que los administrados, o sea, los que somos las personas que diligentemente vamos a tenemos el derecho de mirar quiénes son y evitar que llegue gente a la política pues con las características de como las que mucha gente ha entrado y está en el Congreso y en otras instituciones. Eso también nos están impidiendo en el Congreso de la República. Son las 7:31 de la mañana. Hay algunos otros temas que voy a comentarlos ya en el transcurso de la mañana. Y voy a ir ahora a unas pausas, hacemos el recorrido por las regiones y después les cuento qué entrevistas tenemos previstas para el día de hoy. Ya regreso. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.